convencido de que a todos nos interesa el principio de las cosas. Todos desde pequeños nos criamos con las típicas caricaturas para el público infantil. Ya sabes, esos programas como los Looney Tunes, La Pantera Rosa y otros grandes de la industria. Series que nos divertían y que a primera vista parecían inofensivas y muy simples para los menores, pero al parecer, estas escondían más de lo que se veía a simple vista. El trasfondo que no se percata es una gran variedad de referencias de antaño, mayoritariamente de los temas políticos y bélicos de la época que acontecía. La historia de la humanidad tiene muchos pasajes trágicos. El ser humano ha tenido la constante necesidad de estar en conflicto con su propia casta debido a diferencias de todo tipo. Pero si tuviéramos que hablar de la mayor masacre cometida por el ser humano, estaríamos de acuerdo que esta fue... ¡la Segunda Guerra Mundial! El homicidio más descomunal de nuestra historia, un acto barbárico que desató a su paso la muerte de más de 40 millones de civiles. Y por supuesto, en este acontecimiento tan importante de la historia, no podía faltar la participación de los Estados Unidos. Esta potencia cobró gran protagonismo tras su integración en la guerra en 1941, ya que fue un pilar de gran ayuda para el bando de los aliados. La producción de las caricaturas oriundas de los Estados Unidos se vio favorecida por el suceso, ya que aprovechaban el conflicto para la difusión de la propaganda patriótica que incentivaba a la población a ser un participante activo en la guerra, ya sea indirectamente o directamente. Pero dentro de todas esas caricaturas de entonces, hubo una que se diferenció de las demás por tener un contenido antiguerra y distanciarse de ese sentido patriótico. Hablamos de El Pájaro Loco, Woody Woodpecker, y su cortometraje de humor El Barbero de Sevilla. Pero antes necesitamos saber quién es este pájaro tan peculiar, más en específico qué significa su personaje. Fue concebido por una situación que vivió su creador, Walter Lantz, que en un día, mientras estaba descansando en su casa, escuchó unos golpes afuera de su hogar. Cuando salió se dio cuenta de que los sonidos no eran de una persona que tocaba la puerta, sino que era un pajarillo que estaba picoteando su techo. Cuando intentó ahuyentarlo, el pajarillo soltó un chirrido que se parecía a una risa burlesca. De este hecho es que a Lantz se le ocurrió crear un personaje revoltoso y con una gran energía para sus caricaturas. Este sería Woody, quien tendría su primera aparición en un corto de Andy Panda, otro de sus personajes de animación, donde sería este quien molestaría al pequeño panda con sus ocurrencias y burlas reflejadas con su típica risa. Guess who? Después de este suceso, este personaje iría tomando mayor protagonismo con sus propias historias, ya que resultó conectar con la gente de una forma que ni su propio creador esperaba. Con el paso del tiempo, tanto su imagen como su personalidad cambiarían mientras más animaciones se realizaban, dejando de lado su figura redonda y pequeña para volverse larguirucho y alto, y dejando de ser ese personaje rebelde y molesto para volverse una víctima de sucesos trágicos, característica genérica de los personajes de caricatura de aquel momento. Bien, tras indagar en la semblanza de este personaje caricaturesco, nos vamos a centrar en el propio cortometraje que queremos trabajar. Esta producción es considerada por varios conocedores del pájaro como el mejor de su historia, pero para llevar a cabo esto, se tuvo que implementar ciertos cambios en su imagen. Para este corto simplificaron la apariencia del personaje, ya que le dieron dientes, un pico más redondo y su pecho se volvió blanco. Además, su personalidad volvió a ser la misma que en sus orígenes, siendo otra vez ese lunático rebelde de entonces. Oh, Chiefy, me give you scalp treatment. Estos cambios se debieron a que el creador buscaba conectar con los jóvenes para así poder interpelar en ellos. ¿Para qué? Para crear conciencia moral. En el cortometraje podemos observar a Loquillo viendo el escaparate de la peluquería de Tony Fígaro, referencia a la obra de El Barbero de Sevilla, una pieza musical muy relacionada con el mundo de las caricaturas. Y se siente interesado por obtener un corte de pelo. Aquí vemos la primera referencia donde un cartel de la peluquería dice algo como: This, need a haircut? Come in. We'll give you a good trimming.
Esto de recorte hace referencia a los recortes de fondos públicos que hizo el gobierno estadounidense durante la guerra para financiar los gastos militares. Posteriormente, por medio de carteles, se muestran diversos cortes de pelo. Uno de ellos tiene más relevancia por ser una referencia literal del patriotismo de los Estados Unidos durante la guerra, ya que el corte de pelo es en forma de V y va acompañado de la frase de "sé patriótico, obtén el corte de pelo de la victoria", a lo que el pájaro dice: A victory haircut. What can I lose with a victory? haciendo referencia a los costes económicos, militares y humanos que hubo durante el conflicto. Woody entra a la peluquería, se sienta y espera el servicio. Se percata de que el barbero no está por un cartel que dice "fui a hacer mi examen físico". Se refiere a las pruebas militares del ejército. El pájaro, como crítica, lanza el comentario de: Back soon. That's what he thinks. el pájaro empieza a cortar su propio cabello y en un momento se peina con un peinado muy parecido a la de la famosísima actriz Veronica Lake. De hecho, él mismo lo menciona. Looks like Harmonica Lake. Esto nos sirve como un punto de referencia para poder ubicarlo en su época. Se acerca un indígena a la peluquería y se comporta como la típica estereotipación racista de este tipo de personajes. Este le pide unas toallas calientes para su pelo, pero Woody juguetea con él hasta sacarlo del local. Después llega a la barbería un trabajador de obras italiano, quien hace referencia a la inmigración italiana que hubo en Estados Unidos a partir de los finales del siglo XIX y principios del XX. Este quiere un corte de pelo, sin embargo, el pájaro lo molesta mientras canta Largo al factotum. Tutti mi vogliono. Donne ragazzi. Vecchie fanciulle. Fa la parrucca. Presto il baba. Volviendo a referenciar a la icónica ópera. Este cortometraje se convirtió en una obra de culto que marcó su época, dejando un precedente de que no es necesario seguir las tendencias del momento para destacar, solo se necesita tener un mensaje lleno de buenas intenciones y una creatividad que transforme ese mensaje en arte audiovisual.